Buenas noches. Hoy hablaremos sobre el conductismo, condicionamiento clásico y operante. Las dificultades a la hora de estudiar la mente y las aportaciones de otras ciencias van a favorecer la aparición de un nuevo paradigma, el conductismo, cuya regla principal es atenerse a lo objetivo, lo observable, rechazando todo aquello que no pueda ser medido y observado. Por este motivo rehúsa también el estudio de la mente y en su lugar propone la conducta manifiesta, la cual considera que es susceptible de observación y medición. Conductismo clásico. El conductismo constituye una tendencia objetiva de la psicología de principios de siglo. Hasta la aparición del conductismo, la psicología introspectiva, preocupada por el estudio de la mente, dominaba el panorama psicológico. El conductismo propuso como objeto de estudio la conducta observable, renunciando al estudio de la mente y la conciencia. En general, rechazó cualquier contenido que significase subjetividad, sobre todo por una razón de método. Según Watson, creador del conductismo, era dicho método introspectivo el que había privado a la psicología de un lugar entre las ciencias, lugar que creía garantizaría el conductismo mediante el empleo de un método nuevo, el estudio objetivo de la conducta. Watson empezó a interesarse en la psicología animal cuando era estudiante. Además de su formación en psicología, estudió biología y fisiología con Loeb, el cual había formulado una interpretación mecanicista de la conducta animal. Una vez finalizados sus estudios, puso en marcha un laboratorio animal y a través de su investigación poco a poco se fue convenciendo de que la psicología animal era una ciencia objetiva que podía funcionar independientemente de todo tipo de apuntalamiento mentalista. Pensaba que el estudio de la psicología humana podía sacar provecho de la objetividad que se había logrado en los estudios animales. Creía que la objetividad en la psicología mejoraría en la medida en que se eliminaran todas las referencias a la conciencia y se abandonara la confianza en la introspección. Watson afirmaba que el campo de estudio propio de la psicología era la conducta manifiesta. Concretamente, la psicología debía estudiar una serie de estímulos ambientales y las respuestas que ellos evocaban. Otra de sus propuestas fue que la introspección como método de observación psicológica debía abandonarse, puesto que no permitía el estudio objetivo de la conducta. En lugar de estudiar la introspección, el psicólogo debía evaluar la conducta casi de la misma forma como lo había hecho los experimentadores animales. Watson sugería que el método de reflejo condicionado, elaborado por Pavlov, podía sustituir la introspección y consolidar a la psicología como una ciencia objetiva. En definitiva, el conductismo constituyó un paradigma preocupado por el estudio objetivo de la conducta, cuyas principales características eran: 1. El interés por la conducta manifiesta, definida en términos de estímulos y respuestas, ambos observables y medibles. El hombre es considerado un organismo reactivo, negando por tanto la espontaneidad del comportamiento humano. 2. El uso de métodos objetivos. Watson opinaba que los métodos de esta psicología deberían ser los de la psicología animal objetiva, aplicados a seres humanos. La manipulación del entorno, estímulos y la determinación de efectos sobre conducta, respuesta, todo ello sin referencia alguna a la conciencia. 3. El ambientalismo extremo, según el cual se concede gran importancia a las variables ambientales, considerando que la conducta puede modificarse fácilmente a través de manipulaciones ambientales. 4. El estudio del comportamiento animal. Aplica los métodos y los principios de la psicología animal para descubrir las bases del comportamiento, pues considera la conducta animal similar a la humana, pero más simple. Los estudios animales van a permitir el estudio de la conducta en condiciones objetivas y controladas del laboratorio, cosa muy difícil de lograr con seres humanos. El condicionamiento clásico y operante. El conductismo utilizó el condicionamiento clásico y el operante para explicar el aprendizaje de muchas de las conductas que estudió. El condicionamiento clásico y el operante tuvieron como procedentes los descubrimientos de los investigadores, fundamentalmente Pavlov. Aunque sus ideas no eran conductistas,
va a proporcionar el conductismo las bases de uno de sus paradigmas fundamentales, el condicionamiento clásico, y Thorndike, el cual creó el antecedente al paradigma operante de Skinner en 1904-1990. Condicionamiento clásico. Se llama condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. De una manera más concreta se ha venido definiendo como el aprendizaje según el cual un estímulo originariamente neutro con relación a una respuesta llega a poderla provocar gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Se trata de un aprendizaje porque aparece una nueva conducta, es decir, una nueva relación estímulo-respuesta, y además esta nueva relación es producto de la experiencia. El condicionamiento clásico parte del descubrimiento del reflejo condicionado por Pavlov, a partir de una investigación que estaba realizando sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas. Pavlov utilizaba perros para hacer sus experimentos. Les daba comida y registraba algunas de las respuestas glandulares que los animales daban ante el alimento. Una de esas respuestas era la secreción salival. Lo que resulta realmente sorprendente es que Pavlov lograra que los perros dieran esta misma respuesta fisiológica, la salivación, ante un estímulo neutro que inicialmente no producía esta respuesta. Este estímulo neutro era el sonido de un timbre o una campana. El procedimiento fue aproximadamente el siguiente. Cada vez que se le daba el alimento al perro, hacía sonar un timbre o una campana. Después de repetidas asociaciones entre estos dos estímulos, comida y el sonido del timbre, comprobó que el perro salivaba con la sola presentación del sonido del timbre. Esto significa que el organismo del animal había aprendido a emitir la respuesta de salivación ante un estímulo inicialmente neutro, diferente del natural. A este proceso de aprendizaje es a lo que se le denominó condicionamiento clásico. En el caso del experimento de Pavlov, el estímulo era positivo, pero también se puede producir condicionamiento clásico con un estímulo negativo o aversivo. Vladimir Bechterev empleó un método esencialmente igual al del experimento de Pavlov, pero en lugar de un estímulo positivo utilizó uno aversivo. Un estímulo neutro, sonido, se hizo seguir de una descarga eléctrica en una de las patas delanteras del perro. El sonido no tuvo inicialmente ningún efecto sobre la conducta del perro, mientras que la descarga suscitaba siempre una respuesta de flexión. Sin embargo, después de sucesivos emparejamientos, la respuesta de flexión de la pata apareció también ante el sonido solo. En este caso también se produjo un condicionamiento. Un estímulo inicialmente neutro fue capaz de producir una determinada respuesta. Pero a diferencia del experimento de Pavlov, el estímulo utilizado para provocar condicionamiento fue aversivo, una descarga eléctrica. El condicionamiento clásico dio Watson la explicación lógica de cómo se desarrollaba y modificaba la conducta. Watson pensaba que los estudios de Pavlov revelaban que todas las formas de conducta, independientemente de su complejidad, se podían reducir a una serie de patrones: estímulo-respuesta. Opinaba que la tarea de la psicología era estar en condiciones de determinar qué estímulos habrían de producir una respuesta particular. En el condicionamiento operante, igual que en el clásico, el estímulo utilizado para producir el aprendizaje puede ser positivo o aversivo. Un ejemplo de condicionamiento instrumental aversivo consiste en administrar al animal, a través de una rejilla situada en el suelo de la jaula, una descarga eléctrica que el animal puede interrumpir apretando una pequeña palanca que sobresale de una de las paredes de la jaula. Al principio, el animal salta violentamente, intentando escapar de la descarga, y como en el experimento de Thorndike, en algún momento golpea la palanca que interrumpe la descarga. Tras un corto periodo de tiempo, el proceso vuelve a repetirse y se observa que a medida que avanza el entrenamiento, el animal aprende a interrumpir la descarga inmediatamente después de su presentación.
La respuesta, al igual que en el caso anterior, es instrumental para escapar de la descarga dolorosa.